Buenas tardes, hoy es el día 8 de mayo de 2024 y en esta nueva edición del Seminario de Física y Cómputo vamos a presentar pues una plática que va a dar el doctor Ricardo Martínez López, quien actualmente trabaja en el Instituto Tecnológico de La Laguna. El título de la plática es cementos alternativos, bueno, químicamente activados, alternativa sustentable al cemento Portland. Y bueno, debo mencionar que el doctor Martínez pues es egresado de la licenciatura de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de La Laguna, luego hizo maestría y doctorado en el Cinvestav Unidad Saltillo. Y bueno, entre las cosas que puedo mencionar es que se ha especializado en el área de cementos alternativos de bajo impacto ambiental, ¿no? Actualmente el doctor Martínez se desempeña como coordinador de posgrado del Instituto Tecnológico de La Laguna y es el encargado de gestionar la apertura del programa de maestría en ciencias en ingeniería química. Bueno, dicho esto, pues le damos la palabra al doctor Ricardo Martínez y bueno, de antemano le agradecemos que haya aceptado dar esta plática. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme invitado a hacer un poco de charla sobre el tema de los cementos alternativos, ya que pues en los últimos años se ha enfatizado, ¿verdad? Las tareas que debemos hacer como humanidad para aportar un granito de arena en la cuestión de la generación de materiales alternativos verdes que sean compatibles con el medio ambiente y que a su vez sean capaces de reducir las emisiones de CO2 que tanto nos han estado afectando en los últimos años, ¿no? Pues actualmente estamos viendo cómo los cambios climáticos estamos sufriendo severos cambios climáticos, inclusive ahorita acá en donde está el Tecnológico de La Laguna estamos a 40 grados centígrados de temperatura y apenas es inicios de mayo, ¿no? Estamos hablando de temperaturas récord. Bien, entonces, pues voy a comenzar con mi charla, que es parte de mi contribución científica, la cual está titulada como Cementantes Alternativos al Cemento Portland, alternativa sustentable a dicho cemento. Bueno, para comenzar, una pequeña introducción, pues, ¿qué es un cemento? Un cemento sabemos que es un adhesivo, no necesariamente tiene que ser un cemento para la construcción. Hay cementantes o hay adhesivos que son cerámicos, hay adhesivos que son poliméricos, ¿verdad? Y sus usos más comunes, pues, son, por ejemplo, para poder pegar piezas dentales o también para poder pegar plásticos, como tuberías en nuestras casas, pero nos vamos a enfocar directamente en los cementantes cerámicos, ¿verdad? Que es el cemento Portland. Es el material que utilizamos para poder fabricar concreto y así poder eh, realizar o construir infraestructura. Recordemos que las ciudades tienen valor por la infraestructura con la que cuentan, ¿verdad? A través de el uso de este material, pues podemos nosotros realizar desde ornamentas, podemos utilizarlos también para la construcción, ¿verdad? Recordemos que el ser humano no es capaz de sobrevivir en los ambientes agresivos y por lo tanto, pues desde siempre ha buscado en dónde refugiarse, hasta cuando se topó precisamente con la fabricación en sí del cemento, ahora que a partir de ello se logró construir edificaciones más complejas, más duraderas, etcétera. La formulación química generalmente que tiene el cemento, pues son basados en materiales calcáreos. Recordemos que el cemento Portland proviene de la piedra caliza de los cerros y esta tiene que calcinarse para poder obtener óxido de calcio, a la cual vamos a agregar sulfato bueno, yeso, comúnmente conocido, y ya con eso tenemos cemento. ¿Sí? Más adelante voy a hablar un poquito del proceso de producción. En una pequeña historia, pues el primer concreto data más o menos del año 7000 antes de Cristo,
¿verdad? Fue encontrado en Galilea, en Israel, y fue hecho a través de cal y con rocas. El primer cemento encontrado data de hace 9000 años y fue hecho, esto estaba hecho de yeso. Generalmente lo usaban como para hacer decoraciones en el área de Turquía. Los egipcios utilizaban el cemento para hacer murales, también usaban el cemento a base de yeso para hacer concretos, perdón, a base de cal para hacer concretos y morteros. Fabricaban ladrillos con arena del río Nilo y lo pegaban, ¿verdad? A través de este cementante. Los griegos y romanos, pues ellos calcinaban piedra caliza a temperaturas bajas y obtenían un cemento parcialmente estable, ¿verdad? Que tenía las capacidades de endurecer, pero no tan desarrollado como el que tenemos actualmente. Entonces, en la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, pues se perdió mucha de la información que existía sobre la fabricación del cemento, a tal grado que en la actualidad el ser humano no es capaz de generar un concreto que dure más de 50 años, ¿verdad? El concreto que utilizamos para las edificaciones tiende a sufrir deterioro por ataque del CO2 que hay en la misma atmósfera o ataque por las sustancias como el agua de mar, que le conocemos como ataque por sulfatación, y esto conlleva que haya degradación de nuestro concreto y sufra de patologías. El cemento en la actualidad, pues se desarrolló a partir de la inclusión de algo que se conoce como el horno rotatorio. El horno rotatorio es aquel horno que es capaz de alcanzar temperaturas por arriba de los 1400 grados centígrados. Hacemos que la piedra caliza que obtenemos de los cerros se caliente hasta quitar la parte del carbono y que nos quede la pura cal. A este producto le llamamos clinker de cemento Portland, ¿sí? Durante ese proceso ocurre la separación de la parte del óxido de calcio, que es la cal, y el carbono, que es lo que se emite a la atmósfera, ¿verdad? En forma de CO2. Y es precisamente esto lo que motiva mi investigación a hacer reducción de estos gases de efecto invernadero. Eh, Dentro de la clasificación de los tipos de cementos que existen, pues existen cementos como el tipo Portland, ¿verdad? Existen sulfato de calcio, que es el yeso, los cementos Sorel, que son ricos en magnesita, algunos ligantes basados en fosfatos, cementantes a bases de alúmina, que estos se utilizan mucho para la industria de la fundición, cementos sulfoaluminato de calcio, que usualmente los utilizamos para generar reparaciones, ya que estos fragúan rápidamente, es decir, ganan propiedades mecánicas absolutamente rápido, de un día para otro. Entonces, por eso se usan como cementantes de emergencia. Y existen otros que son en los que se va a tratar la plática, que se llaman cementos químicamente activados. Usualmente nosotros tenemos una composición química de los cementos calcáreos ricos en óxido de calcio, óxido de sílice, óxido de aluminio y óxido de hierro. Calcita, sílice, alúmina y hierro, ¿sí? Óxido de hierro. Debemos de recordar más o menos por ahí esta composición química, ¿sí? El óxido de calcio, la sílice, la alúmina y el hierro. ¿Por qué? Porque de aquí es de donde nosotros nos agarramos para utilizar nuestros materiales cementantes y poder generar un cemento alternativo. Como lo indiqué hace un momento, existen distintas clasificaciones de cemento, entre los cuales tenemos el tipo 1, que es usado más común en las grandes construcciones, es el cemento que podemos encontrar en las ferreteras y que compramos por kilo o en bulto de 50 kilogramos. Después el cemento tipo 2, que es un cemento hidráulico de calor moderado.
las reacciones que ocurren para que el cemento pueda endurecer se llaman reacciones de hidratación. Estas reacciones de hidratación suelen ser exotérmicas. Ese calor que emiten las reacciones de hidratación pueden ser dañinas para edificar construcciones con altos volúmenes de concreto, ya que ese calor puede provocar que se generen problemas de evaporación de agua, problemas de agrietamiento, entonces ese concreto no va a servir. A los pocos años, las edificaciones pues obviamente se van a comenzar a destruir, a degradar. Los cementos tipo 3 son aquellos que tienen alta resistencia mecánica temprana y usualmente se utilizan en aplicaciones donde se requiere una ganancia de propiedades mecánicas muy rápida. El cemento tipo 4, que también es de bajo calor de hidratación, se emplea para climas cálidos o proyectos que involucran grandes volúmenes de concreto, ¿verdad? Para precisamente poderlos colar. Esas edificaciones se hacen por etapas. Se hace un diseño de colado de concreto y se van colando por etapas para precisamente evitar que haya problemas de exceso de calor, de hidratación. Finalmente, el tipo 5 es aquel que utilizamos en las zonas costeras, ya que este tipo de cemento es resistente al ataque de los sulfatos, a las sales que contiene el agua marina. Eso para un concreto que se utiliza aquí en la ciudad es dinamita pura. Luego lo degrada. Entonces, este tipo de cemento está diseñado precisamente para resistir ese ataque por las sales marinas. No es el mismo cemento que utilizamos en una ciudad donde haya muy poca humedad relativa, a una ciudad donde haya mucha humedad relativa o que haya cambios muy bruscos de temperatura. Yo viví un tiempo en la ciudad de Saltillo y esa ciudad se destacaba porque amanecía muy fresco, alrededor de los 6, 7 grados centígrados. Para las 10 de la mañana estábamos alcanzando los 25, los 30 grados centígrados. A las 12 llegábamos a los 38. Entonces, los periodos de enfriamiento y calentamiento también afectan al concreto, ¿verdad? Porque hay expansión y contracción. Recordemos que los materiales cerámicos pues no se destacan por ser materiales que sean resistentes a la flexión, ¿verdad? Ni a los cambios bruscos de volumen. Pues afecta directamente. Entonces se tienen que diseñar los concretos para cada tipo de ciudad. Existen diferentes normas que avalan la resistencia mecánica que debe de lograr el cemento Portland. Recordemos este numerito que dice el 30R. El 30R es cemento Portland que va a lograr una resistencia mecánica a los 28 días de 30 megapascales. Ese es nuestro objetivo. Para poder reemplazar al cemento Portland, tenemos que lograr que nuestro cementante sea capaz de lograr esa resistencia mecánica, 30 megapascales. Obteniendo eso, ya tenemos un cementante que sea capaz de tener propiedades mecánicas adecuadas, competitivas contra el cemento convencional. ¿Cómo se hace el cemento convencional, el cemento Portland? Pues en un principio tenemos una veta de piedra caliza, de carbonato de calcio, la cual es extraída a través de dinamita. Se traslada a través de estos camiones muy grandes que son capaces de mover altos volúmenes de piedra. Se rompe, posteriormente se muele y para alcanzar tamaños de partícula muy finos. Este material se mete al horno rotatorio y ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde ocurre que se separa perdón, la cal del carbono y obtenemos nuestro cemento para posteriormente mezclarlo con yeso y empaquetarlo. ¿Sí? Eso ya después ya se distribuye a las ferreteras, a las concreteras. Entonces, ese es básicamente el proceso de obtención de nuestro cemento Portland.
Para poder fabricar concreto, pues obviamente necesitamos un cementante, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande entre un cemento, un mortero y un concreto. Debemos saber distinguir entre ellos. Un cemento es aquel que forma una pasta. A esa pasta, si le adicionamos un agregado fino, lo vamos a llamar mortero. O sea, estamos hablando de una arena, es un agregado fino. Y si posteriormente agregamos un agregado grueso, lo vamos a llamar concreto, ¿sí? El cemento tiene la función, como lo mencioné al inicio, de que se peguen las piedras, que son las que van a soportar el esfuerzo mecánico, ¿sí? El cemento va a fungir como un medio para que nuestras piedras soporten las cargas a las que esté sometidos. Bueno, lo mencioné hace un momento, cuando se emplean agregados, pues menores a 5 milímetros se les conoce como agregados finos, mayores a 5 milímetros, agregados gruesos. Existen diferentes tipos de agregados, como la piedra de río, la arena lavada, la misma piedra caliza también se puede utilizar como agregado, y existen otras que son artificiales, como los pellets de arcilla, el chamote, la limadura de hierro. Todos estos tienen un buen comportamiento cuando son mezclados con cemento porque funcionan de una manera inerte. Se dice que no intervienen en las reacciones de hidratación. Es por eso que se utilizan este tipo de materiales. Sin embargo, se han realizado estudios en el grupo de cementantes con el que estuve allá en Saltillo, y ellos demostraron que en cementos alcalinos sí se intervienen, el uso de la piedra caliza interviene en las fases de hidratación, dando resistencia mecánica. Y eso es muy bueno porque es muy barato. Entonces, ¿cuáles son las patologías más comunes que presenta nuestro concreto? La carbonatación, que es el ataque por el CO2 que anda libre en nuestro medio ambiente. ¿Por qué se carbonata el concreto? O sea, recordemos que la piedra caliza es la forma de menor energía de ese material, de ese cristal, ¿sí? La naturaleza lo hizo, es decir, y la naturaleza se encarga de que toda la energía se establezca en su etapa más estable, ¿sí? Entonces, como nosotros metemos la piedra caliza al horno rotatorio, lo que estamos haciendo es metiendo mucha energía para poder elevar hasta 1400 grados centígrados. Es un proceso antinatural, ¿verdad? Descarbonatar la piedra caliza es un proceso antinatural. Entonces, la misma naturaleza se encarga de que ese CO2 que expedimos a la atmósfera a través del calentamiento de la piedra caliza se regrese, ¿verdad? Si nosotros fabricamos un concreto que sea poroso, le damos cabida al CO2 que anda en la atmósfera para penetrar en la matriz de nuestro concreto y se genere carbonatación. Esta carbonatación, cuando se genera otra vez el carbonato de calcio, es una fase de mayor volumen. Por lo tanto, si nosotros tenemos una matriz ya concentrada y ocurre que se genera una fase con mayor expansión, perdón, una fase con mayor volumen, pues va a expandir y lo va a tronar, ¿sí? Posterior a esa patología de la carbonatación, pueden venir lo que es la penetración de cloruros, que están en el agua, que andan en el medio ambiente también, ¿verdad? Cuando llueve. Eso provoca, porque sabemos que los cloruros son electrolitos, y eso provoca este, que haya corrosión de nuestro material de refuerzo, que es la varilla de hierro. Algunas sustancias que pueden causar severos ataques al concreto, pues tenemos los ácidos, que son los inorgánicos y los orgánicos, como el ácido carbónico, el clorhídrico, el fluorhídrico, el nítrico, el fosfórico y el sulfúrico. Algunos ácidos orgánicos que atacan con nuestro concreto es el acético, el cítrico, el fórmico, húmico, láctico y tánico. Es muy importante también tomar en cuenta que cuando tenemos mascotas, esta es una recomendación. Cuando tenemos mascotas en casa, usualmente perros,
Utilizamos mucho cloro para lavar el patio y así poder eliminar los olores. Y posteriormente nos damos cuenta que al paso de los años nuestro concreto ya del patio, para aquellos que no tienen piso, que es el puro concreto, pues empezó a degradar y no saben por qué, si nada más tenían el perro ahí y le echan la culpa a los orines del perro. No, fueron los orines del perro. Pues no, fue porque lavábamos el concreto con cloro. El cloro es dañinísimo para nuestro concreto. Entonces ahí tienen un tip, ya no laven el patio con cloro. Mejor usen aromatizante para pisos. Bien, aquí viene la mala noticia, ¿verdad? El concreto es el material de construcción por excelencia. Lo podemos utilizar aquí, lo podemos utilizar en China, lo podemos utilizar hasta en la luna y va a jalar. Sin embargo, el proceso de fabricación del cemento Portland, desgraciadamente, es altamente contaminante. El cemento Portland, la industria del cemento Portland es la causante del 10% del CO2 que se emite a la atmósfera anualmente. Esto por quema de combustibles fósiles para el horno rotatorio que expliqué hace un momento y además por la descarbonatación que sufre la piedra caliza. Entonces, la industria de la construcción además consume casi el 30% de los energéticos a nivel mundial. Estamos hablando de que es muchísimo CO2 el que se emite a la atmósfera nada más por fabricar cemento. Se dice que por cada kilogramo de cemento que se fabrica, se emite a la atmósfera 1 kilogramo de CO2, ¿sí? Entonces, tenemos un severo problema de contaminación por emisión de gases de efecto invernadero. Solamente en México, en 2023, se produjeron 49,6 millones de toneladas de cemento. Entonces, nuestro medio ambiente recibió 49,6 millones de toneladas de CO2, ¿verdad? De contaminación. Esto es lo que vuelve urgente que nuestra participación y tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Es por eso que buscamos alternativas para poder mitigar para poder mitigar estas emisiones de CO2 y comenzar a reemplazar el cemento Portland por cementos alternativos. Para esto, eh, por ahí comenzamos a realizar estudios sobre lo que son los cementos alternativos químicamente activados. ¿Qué son los cementos alternativos químicamente activados? Pues son aquellos cementantes que están fabricados por materias primas de desecho, usualmente industriales, como el vidrio, como la escoria de alto horno, también algunas cenizas provenientes de la quema del carbón mineral o aquellas cenizas que provienen de los ingenios azucareros. Actualmente estamos trabajando con un estudiante de maestría que tuvo contacto por ahí con una planta mezcalera para adquirir un poco de la ceniza proveniente de, de sus piñas y al parecer está trabajando bastante bien también. Todavía no tenemos alguna publicación al respecto, pero nos están dando buenos resultados para poderlos caracterizar. ¿Qué es lo que hace viable los cementos alternativos? Pues en primer lugar, tienen que ser económicos, ¿verdad? Tienen que ser más baratos de lo que tenemos actualmente en uso. Tienen que ser ecológicos y aparte tienen que tener alto grado de tecnología. Las materias primas que más se han utilizado como cementos alternativos para reemplazo del cemento Portland son las escorias de alto horno, aquellas que provienen de la fabricación de arrabio para el acero, la ceniza volante proveniente de la quema de carbón mineral en las plantas eléctricas, los desechos geotérmicos, la microsílice, el vidrio de desecho, las cenizas de cascarilla de arroz, la volcánica, escorias de aceración, arcillas calcinadas y roca volcánica. Todos estos materiales tienen o comparten una característica en particular. Todos estos materiales tienden a ser amorfos, es decir, no tienen una organización molecular, tienden a ser vítreos.
A eso le conocemos como amorficidad de materiales cerámicos que tienden a formar vitrios. A lo mejor ustedes han visto, por ejemplo, la piedra Pómex, que utilizamos mucho para distintas cosas. Esa piedra Pómex es un desecho de roca volcánica y esa piedra no tiene un ordenamiento molecular, por lo tanto es un material amorfo que se puede utilizar para fabricar cemento alternativo. ¿Qué es lo que buscamos en los materiales alternativos al cemento Portland? Primero, que tengan capacidad de formar cementantes. Y en segundo lugar, es que sean materiales silicios o aluminosos. Todos estos que acabo de mencionar comparten esa característica también, que tienen composición química muy similar. Entonces, ¿por qué se pueden utilizar este tipo de productos como reemplazo al cemento Portland? El estudio que se realizó se basa en el uso de la escoria de alto horno y el vidrio de cemento, el vidrio de botellas o de desecho urbano, que lo podemos encontrar en las ventanas, en los contenedores de bebidas. Pero todo aquel vidrio que podamos utilizar se puede reciclar de esta manera, a través de cemento alternativo. Como les expliqué hace un momento, la escoria de alto horno, enfriada rápidamente, tiende a ser vítrea, es decir, sus átomos no se organizan para formar cristales. Es diferente un cristal a un vidrio, ¿sí? Igual el vidrio de ventana o de botella, también es vitrio, por eso se le conoce como vidrio. ¿Recuerdan las características de composición química? Bueno, pues resulta ser que la escoria de alto horno y el vidrio de desecho comparten características químicas con el cemento Portland. Tiene sílice, tiene óxido de calcio, tiene aluminio, óxido de aluminio y tiene óxido de hierro. Los demás aliantes en menor cantidad, pues también ayudan porque, por ejemplo, el sodio es un material alcalino que ayuda a que se disuelva la red vítrea de nuestros materiales de, de entrada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trató nuestro estudio? Pues hacer nuevos cementantes alternativos basados en vidrio y escoria de alto horno como reemplazo total al cemento Portland. O sea, son libres de cemento Portland, porque actualmente el cemento Portland ya no es puro cemento Portland. Es cemento Portland compuesto, en donde agregan algunas cenizas, agregan también algunas puzolanas al proceso y reducen el porcentaje de cemento Portland. Sin embargo, no dejan de fabricarlo, ¿verdad? Nosotros buscamos reemplazarlo completamente. Una de las características principales que tienen este tipo de desechos es que ya no se vuelven a reciclar. La industria del vidrio recicla muy poco porcentaje, ya que es muy difícil obtener o separar por colores el vidrio, ¿verdad? En los tiraderos de basura no andan las personas recolectando que una botella de vidrio verde, que una botella de vidrio transparente, una botella de vidrio azul. No, por eso, porque en el proceso de fabricación del vidrio, tanto el vidrio flotado como el coloreado, es específico el porcentaje de óxidos que lleva para poderlo colorear. Entonces, cualquier cantidad de vidrio que metamos de un color distinto nos va a afectar en cuestiones de calidad, ¿verdad? Ese es el problema. Y por su parte, la escoria de alto horno, pues produce problemas también de contaminación por confinamiento, ¿verdad? No sé si alguna vez hayan dado alguna vuelta por alguna acerera. Tienen montañas de escoria y ya no le vuelven a hacer nada. Entonces estamos contaminando áreas que podrían utilizarse para otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Y no se puede porque estamos acumulando y acumulando escoria. Entonces, estos materiales pues tienen alta disponibilidad, son desechos, tienen bajo consumo energético porque ya fueron procesados. Para obtener un cementante, ya no es necesario volverlos a procesar más que por molienda. Entonces, eso es un gasto mínimo de energía. Además de que la escoria de alto horno
se ha demostrado que presenta mucho mejores propiedades mecánicas que el cemento Portland. Además, el vidrio finamente molido, pues puede realizar algo que se llama reacción puzolánica, o sea que es capaz de reaccionar o de formar un cemento a través de la disolución con hidróxido de calcio. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Más bien, ¿cuál fue el objetivo principal? Pues estudiar los mecanismos de reacción y el tipo de productos de reacción que se generaron tras la disolución alcalina de nuestros materiales, así como la configuración estructural de los productos de reacción. Asimismo, estudiar la resistencia mecánica con respecto al tiempo y qué tan durables eran estos materiales y conservaban sus propiedades mecánicas a través del tiempo. Para esto determinamos niveles óptimos de vidrio, de activante, la temperatura a la cual se sometió para poder ser curado, que también la controlamos, entre 20, 40 y 60 grados centígrados en cámaras de temperatura controlada. También se estudió las condiciones de curado, si fueron curados bajo agua, si fueron curados a temperatura ambiente o si fueron curados este, en seco, el tipo y el agente del activante alcalino, ya que se usaron distintos compuestos de sodio para generar esas soluciones alcalinas, la concentración de óxido de sodio dentro de las soluciones alcalinas, los porcentajes de sustitución de vidrio respecto a las propiedades mecánicas, así como se caracterizó el tipo, la morfología y la estructura de las fases que se produjeron después de la reacción de hidratación. Para esto, desarrollamos también concretos a partir de las mejores pastas que nos hayan resultado, ¿sí? Desarrollo experimental fue a través de 4 etapas, en donde primero pues tuvimos pruebas preliminares, en donde se obtuvieron los materiales de partida, se hicieron por ahí pláticas con algunas cerveceras, algunas refresqueras, para que nos otorgaran un poco de su vidrio de desecho. Asimismo, se habló con una acerera que está acá al norte de Coahuila para que nos proporcionara de su escoria de alto horno y caracterizamos tanto química como físicamente estos materiales. El estudio de la etapa uno, pues prácticamente fue estudiar el efecto de la cantidad de vidrio y de escoria, para poder verificar si estos dos materiales eran compatibles y llegaban a desarrollar propiedades mecánicas. El tipo de la solución alcalina que debíamos utilizar para desarrollar unas buenas propiedades mecánicas, la cantidad de esta solución y la temperatura de curado. Por otra parte, en una segunda etapa, se utilizó vidrio molido eh, de tamaño de partícula de 13 micras. Estamos hablando de exageradamente fino. También se hizo un estudio de hidraulicidad en donde se curaron los cementos bajo agua y en seco. Y para esto evaluamos la resistencia mecánica y la hidratación de las mismas, es decir, si generaban o no propiedades mecánicas. Finalmente, de las mejores pastas que resultaron de las 2 etapas anteriores, elaboramos concretos, los cuales fueron caracterizados a través de difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, EDS, calorimetría isotémica por conducción y resonancia magnética nuclear. Para esto, pesamos y homogenizamos las materias primas, mezclamos los polvos en unas batidoras de movimiento orbital durante 5 minutos, se vaciaron en moldes para poder hacer barras y cubitos, se vibraron durante 10 segundos para poder eliminar el aire atrapado dentro de la mezcla y que fuera un poco más densa y homogénea, y se sometieron a curado en cámaras isotérmicas que mencioné hace un momento a 20, 40 y 60 grados centígrados. Posterior a las 24 horas de curado, estas fueron desmoldadas y se midió este, se hizo la primera medición de resistencia mecánica a las 24 horas, ¿sí?
Después de esto, pues en la etapa para los concretos se homogenizaron los cementantes con los agregados de la arena y la piedra. Se mezclaron los polvos, se realizaron la mezcla del agua con, con nuestros cementantes y nuestros agregados y se realizó una prueba para el revenimiento, es decir, qué tanto medida de revenimiento resultaba en este tipo de concretos por su tipo de composición. Resultó ser que este tipo de concretos son autoconsolidables. Entonces se vaciaron en cubos de 100 milímetros, o sea, de 10 centímetros por lado, y se vibraron también estos moldes, también se curaron en las cámaras isotérmicas y el primer ensayo fue a 24. Las fechas a las cuales ensayamos fueron a 24, 3 días, 7 días, 14 días, 28 días, así hasta un año de curado. El diseño de experimentos que se utilizó fue a través de la metodología de Taguchi, ya que esta metodología es capaz de hacer una experimentación exploratoria y además de que nos ayuda con la reducción tanto de materiales como de, de tiempo. Podemos hacer un muestreo muy rápido con muy pocas corridas y ver más o menos por dónde se van moviendo esas propiedades mecánicas. Aquí les muestro esos diseños de experimentos. Ahora, ¿cuáles fueron las propiedades mecánicas que obtuvimos? ¿Recuerdan lo del 30R? Bueno, pues resultó ser que nuestros cementos, hubo cementos que a 28 días lograron hasta 60 megapascales. Hubo un cemento que logró hasta 90 megapascales. Cuando estamos hablando que el cemento Portland solamente desarrolla 30 en 28 días de curado. Este tipo de cementantes duplicó esa resistencia mecánica. Entonces, para empezar, tenemos muy buena resistencia mecánica. La mezcla que se hizo fue de 25% vidrio con 75% escoria, 50% vidrio, 50% escoria, 75% vidrio, 25% escoria y 100% vidrio. Si ustedes observan en la mayoría de estos cementantes, de estas formulaciones, tenemos tendencias a la alta. La mayor parte de las formulaciones desarrolla propiedades mecánicas cuando están en seco. Aquí, en esta figura, muestro una micrografía de alta resolución obtenida mediante microscopía electrónica de barrido de cómo es un cementante a este tipo de escalas. Estamos hablando de 50 micras. Entonces, vemos que se forma una muy buena matriz de productos de reacción y que todavía existen por ahí algunas partículas tanto de escoria como de vidrio que todavía no terminan de reaccionar. Esta fue tomada a 28 días de curado y estamos hablando que desarrolló 81 megapascales. En la parte inferior, ustedes pueden observar un difractograma de rayos X que se hizo a las muestras y podemos observar que aparece una fase que se conoce como silicato de calcio hidratado. Esta fase llamada silicato de calcio hidratado es la responsable de las propiedades mecánicas en el cemento Portland, en el cemento convencional. Recuerdan que les mencioné que los materiales que nosotros utilizamos como alternativa presentan la misma o similar composición química que el cemento Portland, pues nos topamos que estos cementos alternativos también desarrollan la misma fase cementante. Es por eso que desarrollan tan buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Eso es muy bueno. Inclusive para aquellos que no utilizan escoria de alto horno. La escoria de alto horno es la que provee de la parte del calcio para formar el silicato de calcio hidratado. Entonces, en aquellas que son 100% vidrio, el vidrio tiene muy poco calcio, pero también desarrolló excelentes propiedades mecánicas.
Cuando se hizo el estudio de este estadístico de análisis de varianza, nos arrojó que las mejores propiedades para cementos con este tipo de activantes son aquellos que utilizan 100% vidrio, un módulo de silicato de 1, un porcentaje de vidrio ultrafino del 15% y una temperatura de curado de 40 grados centígrados. Eso es nuestro nivel óptimo para poder desarrollar este tipo de materiales. Posteriormente, estos materiales fueron también curados bajo agua y a pesar de que se sumergieron en agua, siguen presentando excelentes propiedades mecánicas, comparables con las del cemento Portland. Solamente que aquí, en los de 100% vidrio, ocurrió un fenómeno muy particular. No hubo desarrollo de propiedades mecánicas. Esto se debió a que aquellos que son libres de escoria de alto horno, es decir, que son 100% vidrio, se disolvieron en el agua. Por lo tanto, esto nos arrojó una conclusión de que se requiere por fuerza una fuente de óxido de calcio para que se puedan desarrollar propiedades mecánicas cuando un cemento es sumergido bajo agua. Las mejores, los niveles óptimos para este tipo de cementantes ahora cambió, en donde se requería de un 75% de escoria de alto horno, o es decir, un 25% de vidrio, eh, utilizando como solución alcalina puro o hidróxido de sodio, con un porcentaje de vidrio ultrafino del 15% y un curado de 60 grados centígrados, es decir, una temperatura muy alta. Aquí les muestro la difracción de rayos X de ambos cementantes, en donde confirmamos la formación de la fase CSH, del silicato de calcio hidratado, alrededor de los 28 grados 2 teta. Esto a través de difracción de rayos X. Entonces, a eso es a lo que le atribuimos las propiedades mecánicas de nuestros materiales. La composición química de este tipo de cementantes, pues vemos que es muy acercada a la del cemento Portland, ¿verdad? Los puntitos blancos y negros son los análisis que nosotros hicimos en nuestros cementantes y llegan a ser cercanos a los que se forma tanto de escoria de alto horno como aquellos los que se forman por puro cemento Portland. Aquellos que fueron activados con hidróxido y carbonato de sodio, pues también resultaron en su mayoría cementantes con muy buenas propiedades mecánicas. Por ahí se logra ver que hay algunas caídas de propiedades mecánicas, pero estos fueron derivados de que en aquel entonces tuvimos un cambio de instalaciones en la institución y pues cambiamos el laboratorio y no se pudo dar continuidad con las parámetros del experimento. Entonces, pues tuvimos por ahí que registrar algunas fallas. De igual manera, podemos observar que tenemos una matriz densa en donde hay muy buena adición entre las partículas y el cementante. Ahí podemos distinguir las partículas que son con tonalidades grises más claras, que es la escoria de alto horno, el vidrio en una tonalidad un poco más oscura y finalmente la matriz, que es todo lo que embebe a todas esas partículas. Esa es producto de la disolución y posterior precipitación de esas partículas de escoria y vidrio. También en este caso se registró la formación de la fase CCH, por eso la ganancia de propiedades mecánicas. Los niveles óptimos fueron 50% de vidrio y escoria, con temperatura de 60 grados centígrados, 10% de vidrio ultrafino y utilizando puro hidróxido de sodio. Para aquellos que fueron curados en agua, si se fijan aquí, bajó un poco la resistencia mecánica, se tiene el mismo comportamiento de aquellas que son de 100% vidrio, se disuelven bajo agua. Aquellas que fueron de 75 y 50% también presentaron muy, muy bajas propiedades mecánicas, pero aquellas ricas en escoria de alto horno no, esas desarrollaron buenas propiedades mecánicas.
Los niveles óptimos en este caso, pues el 25% de vidrio con 75 escoria, un curado a 20 grados centígrados, 5% de vidrio ultrafino y un activante de 2 porciones de carbonato de sodio por una porción de hidróxido de sodio. De igual manera, en los DRX, pues podemos observar fases provenientes de los materiales de partida, como la galenita y la calcita, pero también aparece la fase de CCH. La composición química es muy similar a la que mostré hace unos momentos, en donde se acerca al CCH del cemento Portland, ¿verdad? Entonces podemos comprobar que las propiedades mecánicas son producto de la formación de esa fase. Y finalmente en los concretos. Se escogieron aquellas pastas que acabamos de ver, las mejores, las que desarrollan mayores propiedades mecánicas. Estos son el tipo de muestras que ensayamos y sorpresa, tenemos concretos de alta resistencia mecánica. Es decir, estos concretos fueron realizados con piedra caliza, con la piedra del cerro, carbonato de calcio. Resulta ser que el concreto hecho a base de cemento Portland a los 28 días anda entre los 25 y 30 megapascales, el puro concreto. Si ustedes pueden observar, a 28 días obtuvimos concretos que casi alcanzaron los 40 megapascales. Es excelentísimo, ¿verdad? Es un valor muy bueno para ambos tipos de curado en seco y curado bajo agua. Esto quiere decir que sí son cementantes hidráulicos. Cuando decimos que es hidráulico, no es porque sean capaces de distribuir el agua, sino que son capaces de desarrollar propiedades mecánicas estando sumergidos en agua. Ese es un cemento hidráulico. Eh, de igual manera, las formulaciones que tienen el 15 son aquellas formulaciones con 100% vidrio. Habíamos dicho que las formulaciones con 100% vidrio, cuando eran curadas bajo agua, no desarrollaban propiedades mecánicas, se disolvían. Pero resulta ser que cuando los mezclamos con agregados calcáreos, sí desarrollan propiedades mecánicas bajas, pero desarrollan propiedades mecánicas, ¿sí? Para este caso, a 28 días se llegaron a desarrollar hasta 25 megapascales para el caso de los que fueron curados en seco y 15 megapascales para los que fueron curados en agua. No desarrollaban nada, pero cuando los mezclamos con la piedra caliza, sí desarrollaron e inclusive propiedades mecánicas no necesariamente para aplicaciones de carga, pero sí, por ejemplo, para colocarlos como recubrimiento de paredes, ¿verdad? Eso es muy bueno, lo podemos utilizar en exteriores. Estas micrografías, pues podemos observar que hay una excelente adición, hay una muy buena zona de transición entre el agregado grueso y nuestra matriz cementante. Si ustedes pueden ver las grietas que se presentan ahí, son producto del vacío que se generó en el microscopio electrónico de barrido y por deshidratación de la misma muestra. Eso quiere decir que todavía tenía agua y al aplicar el vacío, pues se deshidrató y se formaron esas grietas. En otras muestras, pues también podemos observar una excelente zona de transición entre el agregado y nuestro cemento. Entonces, las conclusiones que tenemos en este caso son que es recomendable utilizar silicato de sodio con módulo 1 para formulaciones con 100% vidrio, ya que se desarrollan excelentes propiedades mecánicas hasta fechas de por un año. Los 20 grados centígrados como temperatura de curado promueve que se tenga una resistencia mecánica excelente. Esto derivado de que no propiciamos que haya eh, evaporación de agua por altas temperaturas. ¿Sí? Si lo conservamos a 20 grados centígrados, podemos seguir desarrollando propiedades mecánicas excelentes.
para aquellos sistemas con mayor porcentaje, para un porcentaje mayor al 50% de vidrio, se requiere por fuerza una fuente de calcio para poder desarrollar materiales que resistan ser sumergidos bajo agua. El análisis estadístico nos indicó que los niveles óptimos para estos sistemas, cuando son curados en seco, 100% vidrio, 15% de vidrio ultrafino, un módulo de sílice de 1 y una temperatura de curado de 40 grados centígrados. Mientras que aquellos que son curados bajo agua, se propicia el uso de la escoria de alto horno, es decir, 0% vidrio, igual un 15% de vidrio ultrafino, un módulo de 1 y una temperatura de curado de 20 grados centígrados. Los concretos, pues resultaron ser que las pastas que investigamos en la etapa uno y 2 son muy prometedoras para elaborar concretos hidráulicos. Utilizar agregados de caliza resultó muy benéfico para poder hacer concretos basados en 100% vidrio. La zona de transición interfacial entre la matriz y los agregados fue muy buena y esto lo demostramos con las excelentes propiedades mecánicas. Finalmente, los resultados de por ahí de caracterización química nos arrojaron que la formación de las fases de producto de reacción, si son las que desarrolla el cemento Portland, como el CCH, que es el silicato de calcio hidratado, la fase principal de las propiedades mecánicas, el gel de sílice y el gel polimérico de sodio, de óxido de sodio, alúmina, sílice e hidrógeno. Y pues todos estos presentaron excelentes propiedades mecánicas. Les agradezco mucho su tiempo. Espero haya sido de su interés esta plática. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Por ahí en el chat tengo al menos, bueno, una persona que escribe, ¿no? Hugo Peláez, y dice, ¿cuál fue la razón de curar a 24 horas? Las muestras presentan, bueno, y otras, las muestras presentan porosidad. Bueno, se decidió este, realizar esa medición de propiedades mecánicas derivado de las condiciones con las que nosotros elaboramos nuestras casas. Recordemos que cuando andan las personas que tienden el concreto en la losa del techo, ellos desde el primer día recomiendan que te subas a echarle agua para que no pierda humedad. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa a los 24 horas. Al primer día de curado, si estas pastas presentan propiedades mecánicas, pues qué bien, ¿verdad? Va a ser comparable con la de cemento Portland, que a las 24 horas ya presenta propiedades mecánicas. Inclusive se puede pisar sin que se caiga el techo. Es por eso que medimos desde las 24 horas las propiedades mecánicas. Aunado a esto, eh, no lo coloqué porque pues, se hubiera extendido muchísimo más la charla, pero también se desarrolló el estudio tanto químico como físico desde esas 24 horas y se registró la evolución de la formación de las fases como el CCH. Entonces se generó poco desde las 24 horas hasta llegar a las altas propiedades mecánicas. Se tiene registro de esa evolución. Sí, bueno, lo que preguntaba también esto era de si las muestras presentan porosidad. Sí, sí, sí se presenta porosidad porque todavía hay mucha agua presente en estado líquido. Se presenta porosidad porque es una edad muy temprana para que se desarrolle la mayor cantidad de productos de hidratación. Entonces, por eso es que 28 días de curado es una fecha que se registra tanto en las normas para poder tener una precisa medición de las propiedades mecánicas. Sí existe porosidad a 24 horas, pero es derivado de eso, pues, porque todavía no se tienen desarrolladas todas las reacciones de hidratación. Sí. Bueno, mira, por ahí es que
Ahorita me desapareció momentáneamente el chat, ¿no? Pero bueno, yo mientras aparece otra vez te hago una pregunta. Es curiosidad, ¿por qué se le da el nombre de cemento Portland, ¿no? Ah, ¿Qué llevó a ponerle ese nombre? sí, el nombre viene de la ciudad de Portland, que fue Ujú, allá donde se inventó, allá sí. en el Reino Unido, creo, es verdad. Bueno, Portland está en Estados Unidos, pero no sé si sea No, de allá del otro lado. si del otro lado. Bien, déjame ver aquí, es que no, me sigue sin aparecer el chat, ¿no? Déjame ver, porque habían unas preguntas más de la misma persona que formuló las preguntas. Déjame ver aquí, es que lo estoy viendo en el teléfono celular a ver si me Sí. aparecen. A ver, chat. Ah, sí, ya, aquí lo tengo. Dice, Hugo Peláez también, las muestras resisten el agua a temperatura de ebullición durante 10 minutos cuando termina el tiempo de curado, o cómo determinas si están bien formuladas las muestras. A ver, no comprendí muy bien el inicio de la pregunta. Pues bueno, aquí voy a leer, ¿no? Porque sí, también no lo vi un poco confuso. Las muestras resisten el agua a temperatura de ebullición durante 10 minutos cuando termina el tiempo de curado, es como pregunta. Bueno, se hicieron pruebas de termogravimetría en pastas curadas a 28 días, las cuales fueron sometidas hasta 1000 grados centígrados. Todos los materiales que hayan sido fabricados a través de agua, pues obviamente tienen una porción de agua residual que no está químicamente enlazada. Cuando se calentaron hasta los 1000 grados centígrados, sí hubo un pico endotérmico y una pérdida de masa proveniente de esa evaporación del agua, pero fue hasta los 200 grados centígrados. Es decir, que este tipo de cementos se puede instalar fácilmente en lugares en donde las temperaturas sean elevadas y no perderá propiedades mecánicas. Por otra parte, el tiempo de curado nunca termina, nunca termina el tiempo de curado. Se establece la fecha de 28 días de ganancia de resistencia mecánica porque ese es el estándar al cual se somete el cemento Portland, porque el cemento Portland nunca deja de reaccionar, siempre está desarrollando propiedades mecánicas, pocas a través del tiempo, pero nunca deja de reaccionar, porque siempre quedan partículas libres. Entonces, el estudio ahorita debe de tener alrededor de 4 años y siguen, bueno, conservé un poco de muestras y en diciembre pasado tuve la oportunidad de ensayarlas y seguían, incrementando sus propiedades mecánicas. No estrepitosamente, pero sí en 1 o 2 megapascales. Entonces, el tiempo de curado es indeterminado, siempre se está curando, pero el estándar es a 28 días. Bien, bueno, sigue Hugo Peláez también, ¿no? Pregunta, ¿tu equipo experimental de qué tipo de acero es? ¿Cubos, mezclador, bowl? Fíjate, los moldes para concreto eran de acero, pero era acero comercial. Para el bowl y la mezcladora utilizamos acero inoxidable, ya que algunos bowls están hechos de aluminio y por ataque alcalino se deshacen. Entonces tuvimos ahí que utilizar acero inoxidable. Por otra parte, los moldes en los que hicimos los cubitos pequeños de pasta y las barras fueron de Nylamine. Es un polímero de alta densidad muy duro. Bien, bueno, gracias. Sigue, bueno, un comentario y una pregunta de María Sabina Ruiz.
Primero comentario, buenas tardes, gracias por la plática, muy interesante. Y la pregunta es, ¿realizaron estudios de costos y de tiempos de preparación de este tipo de cementos? Sí, sí existe estudio de costos. Más bien, hicimos un estudio de ahorro. El estudio que realizamos indicó que este tipo de cementos, y también está registrado en la literatura, que al menos es un 50% más económico que el cemento convencional. Además de que este tipo de cementos llega a producir hasta un ahorro del 80% en las emisiones de CO2, ya que les recuerdo que lo único que necesitamos es molienda. Y otra cosa que produce CO2, pues nada más son los reactivos alcalinos que utilizamos. Pero en comparación a el proceso de quemado de la piedra caliza, tenemos muy buen rendimiento por ahí. Bueno, creo que ya se acabaron las preguntas en el chat. Bueno, pues sí, hubo varias preguntas, entonces lo que nos resta, pues es a los internautas o llamémosle espectadores que siguieron la plática, les agradecemos y también agradecemos nuevamente al ponente por haber aceptado dar esta plática, que fue muy interesante y que, bueno, se notó en que hubo varias preguntas. ¿Quieres algún comentario final decir, Ricardo? Pues para todas aquellas personas que estén interesados en el área, es el área de los materiales cementantes. Aquí en esta última lámina les dejo mis datos. Si alguien está interesado en pues desarrollar algún tema relacionado, si se quiere unir a mi equipo de trabajo, pues con gusto escríbame y pues nos ponemos a trabajar. Los invito a trabajar, claro que sí. Bueno, Les pues, agradezco muchísimo la invitación para permitirme divulgar este tema que pues para mí me apasiona muchísimo. bueno, bueno, pues muchas gracias y solamente para quienes están siguiendo estas pláticas les comunicamos que la última plática de este semestre va a ser el 22 de mayo a las 5 de la tarde. La próxima semana no, porque es día no hábil en la UNAM, 15 de, sí, 15 de mayo